que nos va a explicar un poquito la asignatura de Economía y Sociedad. Recuerden que esto está enmarcado en las asignaturas del plan diferenciado de profundización, ¿ya? Recuerden que habían 7 asignaturas del plan de profundización y habían 3 de un plan electivo que solamente eran 2 horas, ¿ya? Que eran las de artes, educación física y música, ¿ya? Estos están en el otro lado, que son las de profundización, como decía recién, que donde están las asignaturas de ciencia de la salud, eh, biología celular y molecular, seminario de filosofía, estética, taller de literatura, economía y sociedad y pensamiento computacional y programación. ¿Ya? Así que Aldo, te doy el pase para que, no sé si vas a presentar algo, como tú lo quieras hacer, para que no comentes la asignatura. Ya, muy buenas tardes, estimados, estimadas alumnos, profesor. Voy a explicar un poco de qué se trata esta asignatura, ¿ok? Cuáles son las principales unidades de cómo está organizada. Y posteriormente a eso, veremos unas carreras en donde el ramo de economía aparece tarde o temprano en alguna de esas carreras, a veces con el nombre de economía, ¿cierto? Lisa y llanamente, otras veces con otros nombres que se relacionan con organizado en torno a 4 unidades, ¿ya? Está organizado en torno a 4 unidades que está y va, digamos, desde lo, se podría decir, según yo lo veo, desde lo teórico a lo práctico, ¿ya? La, la unidad 1 ya lleva por nombre Economía de la teoría a la práctica. Los agentes, los agentes, los agentes económicos y las decisiones, ¿ya? Y esta unidad 1 explica la economía como una ciencia social, ¿ya? Entonces ahí nosotros veremos por qué razones la economía queda dentro de las llamadas ciencias sociales. ¿Ya? ¿Por qué razones? Hay que ver. Aldo, ¿me escuchas? ¿No? Aldo, ¿me Sí le escuchas? escucho, ¿usted me escucha? Ahora sí, pero se ha pegado bastante. No sé por qué razón. Pensé que era yo, pero parece que los chiquillos también se les está pegando. Chuta. Ahí puse el router a la ventana, o si no tendría que conectarme a mi celular, que a veces funciona mejor que el router. ¿Me escuchan ahora? Sí, ahora está correcto. Si tienes alguna presentación o algo, yo también lo puedo compartir si es que te cambiara el teléfono, ya para que lo tenga en consideración. Ya, pero yo Ya, creo que podemos probar así primero. ya. Entonces, la unidad 1 entonces explica de por qué la economía entra dentro de lo que se considera una ciencia social, ¿ya? Y ahí se mencionan los conceptos más básicos, digamos, de la economía. La principal idea, ¿cierto? La idea de escasez, ¿ya? La economía, la ciencia económica en Occidente se centra, digamos, en esta idea de escasez en el sentido de que hay, la idea básica, ¿cierto? De que hay recursos limitados,
recursos económicos limitados para necesidades ilimitadas. Entonces, desde el punto de vista, ya desde una familia, una organización, un colegio, un estado, ¿ya? Van a estar siempre enfrente de esta idea de escasez, ¿ya? La, la, la disyuntiva, ¿cierto?, de gastar el dinero, ¿cierto?, invertirlo, comprar un elemento de bien de consumo o un bien de inversión, ¿ya? Cada uno de estos conceptos que acabo de mencionar se explican en esta primera unidad, ¿ya? Dentro de esta primera unidad también se analizan los conceptos que utilizan los economistas, ¿ya? Ustedes saben que hay todos los días, día por medio aparecen en la televisión economistas, ¿ya? Que son los especialistas, los que tienen la última palabra referente a las políticas económicas que pueden tomar una organización, un Estado, ¿cierto? Eh, Estos economistas, ¿ya? Como digo, tienen la última palabra, es decir, se les atribuye mucha importancia dentro de la sociedad, ¿cierto? Y ellos utilizan una serie de palabras, ¿ya? Que muchas veces la mayoría de la gente no comprende, no entiende, y que se analizan en esta primera unidad, ¿ya? Conceptos tales como, bueno, el ya mencionado escasez, los incentivos, ¿cierto? ¿Qué es lo que es un costo? ¿Qué es lo que es una inversión? ¿Qué es lo que es un beneficio? ¿Ya? Un beneficio marginal, ¿cierto? Beneficio social. Hay diferentes estándares para eh, analizar, definir qué es realmente un beneficio. Hay muchas veces en los cuales, por ejemplo, en educación, ¿ya? Es difícil calcular cuáles son realmente los beneficios sociales dentro de una comunidad, ¿cierto? La existencia de un colegio, ¿cierto? En este punto, ¿ya? En este punto que es la unidad 1, también se mencionan algo que es una materia, digamos, nueva dentro de la economía, una rama, ¿ya? Una rama, la economía tiene muchas vertientes o ramas, ¿ya? Y una de las nuevas vertientes que ha salido en el último tiempo es la llamada economía del comportamiento, ¿ya? En inglés, behavioral economics, ¿ya? Behavioral, yo no tengo el mejor inglés, economics, ¿ya? Que levanta la idea de que, bueno, primero que todo, se ha levantado la idea desde de la aparición de la economía clásica, ¿cierto? De que los hombres, ¿ya? Hombres y mujeres, tomamos decisiones económicas porque somos racionales, ¿cierto? Y buscamos aumentar nuestros beneficios y bajar los costos, ¿cierto? Esta es un axioma de la llamada economía clásica. Sin embargo, en el último tiempo, algunos economistas han levantado la idea de que en realidad los seres humanos en torno a la economía no somos del todo 100% racionales, sino que tomamos decisiones económicas que vienen mandatadas por, no sé, por una moda, porque eh, mi amigo, mi amiga se compró, ¿cierto? Una prenda de tal color y yo quiero también utilizarlo, ¿cierto? Entonces, decisiones económicas que se escapan un poco de la racionalidad que se ha levantado como axioma, ¿cierto? Este aporte ya de la economía del comportamiento se utiliza hoy en día mucho en el ámbito de las políticas públicas, ¿ya? Las políticas que toman los gobernantes, ¿ya? Para una comunidad, un territorio, una región. Hoy en día se está utilizando este método, ¿ya? De conocimiento que es la economía del comportamiento, partiendo de la premisa de que no somos seres totalmente racionales en el ámbito económico, por lo menos, ¿ya? Lo cual
no es un gran descubrimiento, pero lo que sí es relevante es que hoy día pasa a la economía este pensamiento, ¿ya? Antes se, se creía otra cosa. Sin ir más lejos, el año 2017, un premio Nobel, ¿ya? Richard Thaler ganó el premio Nobel de Economía al haber hecho investigaciones sobre esta economía del comportamiento, ¿ya? A mí me causó mucho interés este tema porque siempre se nos habla de la economía como algo, al parecer, muy aburrido, ¿cierto? Que cosas que hablan personas que no entendemos. Entonces, esta nueva rama de la economía viene como un poco a emparejar las cosas, a equilibrar las cosas, al proponer esta unión, ¿cierto?, entre psicología, sociología, ¿cierto?, el ámbito de la antropología, al servicio de esta nueva forma de ver la economía, ¿cierto? Se busca, entre otras cosas, hacer de la economía, de las decisiones económicas, que tengan un alcance más humano, ¿ya? ¿Esto por qué? Porque el tercer objetivo de aprendizaje de esta primera unidad nos menciona los distintos sistemas económicos, ¿ya? Los principales sistemas económicos que han existido, ¿ya? Hoy en día el llamado sistema económico de mercado, que es en el que nosotros vivimos, ¿ya? El sistema económico centralizado, ¿ya? Eh, cuyo mayor referente histórico en el siglo XX han sido las economías planificadas, centralizadas de la filosofía marxista, ¿ya? Estoy hablando de la Unión Soviética. Y sin ir más lejos, eh, las políticas económicas de el hoy día todopoderoso país China, ¿cierto? Quien ha establecido como una mezcla, ¿ya?, entre esta economía centralizada y la economía de mercado, es decir, un sistema mixto, ¿ya? El caso de China en el ambiente económico es de mucho interés porque mezcla la libertad económica, el libre comercio, ¿cierto? Con con una fuerte fiscalización, ¿cierto? De parte del Estado, y a la vez un fuerte autoritarismo político, ¿ya? Entonces, es algo, llamémoslo así, novedoso, que ya en realidad hace años está en práctica. Ya el sistema económico chino da mucho que analizar y mucho que hablar. Y bueno, voy a hacer un paréntesis, ¿ya? Para ahondar más adelante. Es que este ramo está pensado para ser desarrollado a través de principalmente dos metodologías, ¿ya? El aprendizaje basado en problemas, ¿ya?, que ustedes busquen, o en este caso el profesor presente problemáticas que motiven al estudiante a buscar posibles respuestas, ¿ya? Esto está pensado para las tres primeras unidades, tal como lo estoy viendo ahora, y la otra metodología, que es el aprendizaje basado en proyectos, ¿ya?, en donde los estudiantes levantan un proyecto eh, que tenga un alcance hipotético, ¿cierto?, eh, para el servicio de la comunidad, ¿ya? Estos planes y programas, como todos, ¿cierto?, como todos los diferentes ramos, establecen que el estudiante, o sea, el profesor y los estudiantes, o los estudiantes y el profesor, busquen realizar aportes a la comunidad, aportes a la idea de una democracia inclusiva, ¿ok? Y en donde se busque justicia, equidad y sustentabilidad ambiental y social, ¿ya? Entonces, bueno, yo decía en la presentación, de nuevo,
¿Me escuchan? Me parece aquí que dice Yo sí, conexión inestable. yo sí te escucho. Ya, ya, continúo. Como decía yo en la presentación fue el miércoles pasado, el ramo se llama Economía y Sociedad, ¿ya? Em, yo le pondría el ramo Economía, Sociedad y Política, ¿ya? Porque siempre una decisión económica, ¿ya? Va a estar signada, condicionada por el pensamiento filosófico político que tenga quien tome esa decisión, ¿ya? Entonces, también a modo de paréntesis, según algunos historiadores, ¿cierto? Entre ellos un historiador que está como muy de moda, Yuval Noah Harari, ¿cierto? Que tiene varios libros, ¿ya? De Homo sapiens, ¿cierto? Perdón, Sapiens y Lecciones para el siglo XXI, nos dice algo que también se sabe, ¿cierto? Que la economía, los sistemas económicos de pensamiento, son eso, son ideologías al fin y al cabo, ¿ya? Que sin embargo se levantan, se hacen pasar por muy empíricos, ¿ya? Es como una ley universal que no tiene óbice, no tiene obstrucción. Ahí nomás. Entonces, cualquier sistema económico, al fin y al cabo, es una ideología, ¿ya? Y eso es lo que son los diferentes sistemas económicos que hemos... Espérate, Lorenzo, está aquí el niñito tratando de sacar el cable. Ya, para allá. Los diferentes sistemas económicos que nosotros hemos podido conocer han estado inmersos, han sido parte de una determinada filosofía, ¿ya? Prueba de ello es que nadie discute o bien todos aceptan la ideología hegemónica económica que puede tener un país, y después viene un cambio político, una revolución, y toda la gente cambia, ¿cierto? O acepta el nuevo orden de cosas, ¿cierto? En un determinado país o momento, ¿cierto? En el aspecto, por lo tanto, económico, cada decisión económica va asignado por el ambiente político, ¿ya? El pensamiento político que tienen los diferentes gobernantes. Esas son eh, estas diferentes teorías económicas, como ya dije, que están relacionadas con diferentes aspectos filosófico-políticos. Nosotros estaríamos viendo en la primera unidad de este ramo, ¿ya? Y para eso se proponen algunos ejemplos ya históricos de cómo se han dado estos diferentes sistemas económicos. Entonces, en esta primera unidad, la forma de acercarnos a estos conceptos, ¿ya? Va a ser a través del aprendizaje basado en problemas, ¿ya? Son tres grandes temáticas en esta primera unidad, entonces serían ahí ya por lo menos tres actividades en función también del tiempo real que vamos a disponer. Voy a ir un poquito más rápido en esta breve exposición del ramo. La unidad 2, ¿ya? De este ramo de economía y sociedad, nos habla sobre el mercado. ¿Qué es el mercado? Y las imperfecciones que éste tiene, o sea, los problemas y desafíos que tiene el mercado, ¿ya? Para eso se, se ven algunos casos reales del tiempo de nuestra sociedad chilena, ¿cierto? En donde han existido problemas, ¿ya? Entre los consumidores y los llamados aquí en este texto, los productores, ¿cierto? Al fin y al cabo, los empresarios, ¿ya? ¿Cómo se relacionan consumidores con productores? ¿Ya? Y aquí tiene que ver un tema esencial en la economía, que es los precios, ¿ya? ¿Cómo se fijan los precios? Los conceptos de oferta, ¿cierto? Los conceptos de demanda, los conceptos de inflación, elasticidad, ¿cierto?
aquí no aparece, pero también está relacionado a la deflación, ¿ya? Es decir, cada una de las dinámicas, ¿ya?, que tiene un sistema económico, ¿ok? Todo lo que tiene que ver con la fijación de precios. ¿Cómo se fijan los precios en el mercado? ¿De quién depende eso? ¿Ya? Hay diferentes políticas al respecto. No sé si se habrán enterado, ¿cierto? Pero siempre, bueno, en el último tiempo, el país de al lado, Argentina, tiene una política en la cual el Estado, ¿cierto?, está mucho más presente en la fijación de precios, ¿ya? Cosa que aquí no ocurre. Aquí sería como imposible pensar que el Estado, el gobierno dijera, bueno, desde ahora en adelante el kilo de papas va a costar, no sé, 100 pesos, ¿cierto? Bueno, en Argentina eso sí ocurre, ya es una política estatal de larga data, y eso tiene que ver con las interacciones entre los consumidores y los productores, ¿ya?, en los diferentes mercados. Entonces, dependiendo de la política ideológica económica que tenga un territorio, un país, ¿cierto?, vamos a tener diferentes resultados, ¿cierto? Otro aspecto a ver en esta unidad 2, que es acerca del mercado, es analizar críticamente las imperfecciones de este, ¿ya? Los vicios del sistema económico, ya que todos podemos conocer de vez en cuando a través de la prensa, cuando la prensa se hace parte de los consumidores al denunciar estas imperfecciones, ¿ya? Otras veces no ocurre así, y son las ideas de monopolios, oligopolios, ¿cierto? Oligos, pocos, o sea, un mercado en pocas manos, las famosas colusiones, ¿cierto? Cuando se, se fijan precios de modo secreto, ¿cierto?, entre los diferentes productores para beneficiarse de ellos. Aquí en Chile ya tenemos casos un poco reiterativos entre algunos grupos económicos, la idea de competencia monopolística y externalidades negativas, ¿ya? Todo esto discutiendo críticamente la función o el rol que tiene el Estado en este tema, ¿ya? El Estado tiene un papel en esto, le cabe meterse en este problema o no puede hacer nada. Y la resolución a esta pregunta, una vez más, vuelve a el concepto principal de la unidad 1. La respuesta de este tema va a depender de la filosofía política económica que adscriba el economista, el gobernante, el profesor, el estudiante, ¿cierto?, en su percepción de la realidad económica de su comunidad, ¿ya? Los, los, eh, los, las personas que adscriben, ¿cierto?, al libre mercado sin contrapeso dicen que el Estado no se puede meter en nada, y las personas que tienen pensamiento económico más cercano a, eh, a posturas que políticamente se relacionan con la izquierda, ¿ok? Pero eso es algo discutible y que merece ahí su análisis. Dicen que el Estado debe meterse en estos temas, ya sea como un ente regulador, fiscalizador o administrador de justicia, en los casos en los cuales hay abuso económico de parte de los productores, ¿ya? La unidad 3, ya estamos hablando ya del segundo semestre de 2021. La unidad 3 de este ramo, Economía Sociedad, eh, se llama las políticas macroeconómicas, ¿ya? ¿Qué entendemos por macroeconomía? Muchas veces la economía se divide, ¿ya?, en microeconomía y macroeconomía. Bueno, ¿qué quiere decir esto? ¿Ya? Eh, de un modo rápido, ¿cierto? Microeconomía es todas las decisiones económicas, ¿ya?, y los flujos económicos que se pueden dar, por ejemplo, cuando uno va al centro a comprar alimentos o a las tiendas a comprar calzado, ropa, ¿cierto? Por otro lado, las políticas macroeconómicas es comprender
la economía la economía mundial como un todo, ¿ok? Entonces, en este aspecto, en el último tiempo, ¿ya? Es importante resaltar este aspecto. eh, bueno, lo natural de la vida y de las sociedades es que está siempre todo cambiando, ¿cierto? En el aspecto económico, sí que está todo cambiando, ¿ya? En el aspecto económico, hoy en día, por ejemplo, tenemos un cambio en donde los estados, a través de sus leyes, modifican sus leyes, ¿ya? Para estar acorde a los requerimientos de grandes grupos, de grandes corporaciones llamadas transnacionales, ¿cierto? Las grandes corporaciones que, digamos, se insertan dentro del Estado a través del lobby, ¿ya? Y modifica las leyes justamente para protegerse, ¿cierto? ¿De quién? De los consumidores y para poder hacer sus negocios de un modo eh, sin tanta regulación, ¿ya? Esto tiene un trasfondo histórico, obviamente, porque el cuento no empezó hoy día 2020, sino que tendríamos que situarnos por lo menos 100 años atrás, ¿ya? Estoy hablando de Primera Guerra Mundial y la famosa crisis del 29, y todas las políticas económicas que derivaron de esta famosa crisis bursátil de 1929, que hasta el día de hoy eh, no es fácil explicarlo, y si uno le pregunta a cualquier persona, probablemente no lo lograran explicar ya por qué se produjo, pero lo que es cierto es que después de esta crisis económica, que tuvo serias consecuencias políticas en todo el mundo, eh, surgieron nuevas teorías económicas, ¿ya? En donde se buscaba que el Estado tuviera mayor preponderancia, mayor presencia en las decisiones de las políticas macroeconómicas. ¿Ok? Eh, Esto empezó a cambiar abruptamente a partir de la década de los 80. ¿Ya? En la década de los 80 vino una crisis económica mundial derivada del alza de los precios del barril de petróleo, derivada también de una guerra, la guerra entre Israel y algunos países árabes, ¿ya? Creo que esta fue la guerra de los 6 días, la, la, en el año 78, 79, una guerra que Israel ganó y que provocó que los países productores tomara, digamos, el sartén por el mango y se dieran cuenta de que ellos tenían parte importante en el sistema económico industrial que utilizaba petróleo, ¿cierto? Que salía de aquellos países árabes. Bueno, entonces, esta crisis económica mediante la cual estos países hicieron subir el valor del petróleo por 6, por 8 veces, trajo una crisis económica que provocó un poco la desregulación paulatina de las políticas que anteriormente había el Estado eh, realizado para tener injerencia en las políticas económicas. Entonces, a partir de 1980, tenemos una profundización del sistema que nos rige actualmente, ¿cierto? El sistema neoliberal, caracterizado por la poca presencia del Estado, ¿ya? Mm, ya, en esta tercera unidad también se analizan aspectos del crecimiento macroeconómico de Chile en los últimos 30, 40 años, ¿ya? Nosotros sabemos que en esta época nosotros estábamos en dictadura y a través de la imposición dictatorial, ¿cierto?, política que había, se instauraron estas políticas neoliberales en nuestro país, ¿ya? Y luego con el advenimiento de los gobiernos de la transición, esto se intensificó, ¿cierto? Entonces, aquí también en esta unidad hay una, hay un análisis, ¿ya? Eh, de lo que ha pasado en la política económica de Chile, ¿ya? En los últimos 30, 40 años.
Aldo, eh, Patricio te pregunta si es que tienes una diapo o una presentación. Estoy presentando de modo lingüístico verbal las ideas principales del ramo. Ok. Ahí ustedes pueden tomar sus apuntes, ¿ya? Por último, la última unidad de este ramo se llama globalización, comercio y desarrollo económico, ¿ya? Y es en este, en esta unidad donde se busca que los estudiantes elaboren un proyecto, ¿ya? Porque en esta unidad se analizan las relaciones que hay entre las políticas económicas de la globalización que nos rige actualmente y em, se busca que los estudiantes puedan analizar y ver los efectos que tiene esta globalización en la escala regional, ¿ya? Un poco las personas que han estado en el ramo comprensión histórica del presente podrán saber que la última unidad de este ramo también busca, ¿cómo se llama? Busca que nosotros nos relacionemos, digamos, los conocimientos adquiridos durante todo el ramo en en un proyecto ya hipotético, ¿cierto? Para la comunidad, ¿ya? Entonces, aquí se ven conceptos tales como el comercio internacional, ¿cierto? Las ventajas comparativas que puede tener una región en relación a otra, ¿cierto? Estas ventajas son clima, ubicación geográfica, ¿ya? Nobleza del suelo, en el caso de la economía de la agricultura, ¿cierto? Las alianzas y los tratados comerciales que hay en esta política de economía mundial. ¿Y cuáles son los impactos que tienen estas economías en las economías regionales y o locales? ¿Ya? En otras palabras, ¿de qué modo me afecta a mí, en mi comunidad, la economía mundo de la globalización? ¿Ya? Eh, Está bien relacionado, ¿cierto? Porque, bueno, en el caso de acá, de la provincia de Quillota, hay varias economías que tienen su salida al mundo exterior, ¿cierto? Entonces, ¿de qué modo estas economías del mundo afectan a nuestra economía regional? En torno a eso, elaborar un proyecto, ¿cierto? En esta última unidad también se busca, ¿cierto?, que los estudiantes analicen los desafíos que tienen estas economías para el bienestar del individuo y la sociedad. En otras palabras, eh, analizar de qué modo la economía puede beneficiar un conjunto de personas o perjudicar, ¿ya? El crecimiento económico y la interdependencia entre los diferentes agentes. En esta unidad también, en relación a en este proyecto, se busca que los estudiantes analicen y promuevan los conceptos que ya mencioné de sustentabilidad, ¿cierto? Sustentabilidad ambiental, social, ya que es una idea un tanto nueva, ¿cierto? La sustentabilidad social, ¿qué significa eso, ¿cierto? Y la idea de equidad, ¿ya? Eh, ya. ¿Alguna pregunta? Esos son las cuatro unidades de este ramo, ¿ya? De este ramo economía y sociedad. Como ustedes pueden ver, está siempre todo relacionado con el ámbito político, ¿ya? Vamos a estar yendo una y otra vez a la historia y a la historia política, ¿cierto? Bueno, utilizando diferentes ejemplos históricos, de qué modo en algunos momentos se han implantado determinadas economías, de qué modo en otros momentos se han implantado otros sistemas económicos, ¿ya? Esas son las cuatro grandes unidades que se van a ver en este ramo. ¿Alguna duda con todo lo mencionado? Ya.
Entonces, ¿dónde está? Acá. El Maxi tiene una duda, Aldo. A ver que ahora, stop chat, que se me fue el chat. Dígame, Maximiliano, si puede ser por el micrófono mejor. Ya, muy, muy exigente su pregunta. Justamente para allá Aldo, va ahora la... disculpa que te ¿Sí? interrumpa. Es que voy a leer la pregunta por si es que alguien no está leyendo el chat. Ah, ya, Maxi pregunta si es que le va a servir en un futuro si yo quiero tener un negocio independiente. ya. Muy buena, muy buenísima pregunta, Maximiliano, de verdad. Eh, Ustedes saben que el Colegio Salvatierra, como la mayoría de los colegios, buscan que la mayor cantidad de estudiantes, ¿cierto?, accedan a la universidad, ¿cierto? El modo de cómo se clasifica y se evalúa la calidad de un colegio, este estándar es uno de los estándares que se evalúa, ¿cierto? Se dice que un buen colegio es aquel en el que hace pasar harto alumnos a la universidad, y un mal colegio es el que no pasa a ninguno a la universidad, ¿cierto? Porque ese es un poco los estándares de éxito que hoy en día existen, ¿ya? Sin embargo, esos estándares de éxito pueden ir cambiando, ¿ya? Eh, Están los casos un poco para, ¿cómo se llama esto? Los casos como de paradigmático, de que algunos de los más grandes multimillonarios del día de hoy, ¿ya? O de algunos de ellos ya murieron, entraron a la universidad, ya en Estados Unidos, pero no quisieron terminar ninguna carrera y antes de que pasara mucho tiempo, quisieron poner un emprendimiento, un negocio, una empresa, ¿ya? Entonces, eh, justamente hay que saber bastante de economía, ¿ya? Para tener la valentía de ser un emprendedor, ¿ya? De luchar, digamos, contra viento y marea en torno a un negocio, ¿ya? Una persona que quisiera en el día de mañana tener un negocio independiente, tal vez, ¿ya?, debiera estudiar alguna carrera relacionada con justamente economía, negocios, ingeniería comercial. Justamente quería mostrar un poco la malla que tiene ingeniería comercial para que se vea la importancia que tiene el ramo economía en esta carrera, ¿ya? ¿Dónde está esto? El ramo economía aparece en la mayoría de las carreras relacionadas con las ciencias sociales porque la economía es una llamada ciencia social. El ramo economía aparece en casi todas, ¿ya?, las ingenierías, ¿ok? Y también en el ámbito de las carreras de salud, ¿ya? Por, Aldo, ¿estás compartiendo pantalla o no? no, Ok, todavía no. bueno, era Tengo por... un segundo. Espera, que se me va a encollar a veces este Zoom. Share screen. Ya, ahora sí. Y aquí tengo la malla de ingeniería. No, en realidad quiero mostrar la de economía. Ya, aquí tengo la malla de ingeniería comercial, que es la que estaba buscando. Entonces, el concepto de negocio, ¿ya? El concepto de negocio es el ramo central, ¿cierto?, de ingeniería comercial. En una carrera como ingeniería comercial es la que pudiera, en hipótesis, estudiar Maximiliano, ¿cierto? Porque en esta carrera se enseña cómo administrar y cómo llevar bien y cómo hacer crecer un negocio, ¿ya? Entonces ustedes pueden ver que en prácticamente todos los semestres hay ramos relacionados con economía, entorno jurídico de los negocios, que son los negocios, ¿cierto? Aquí ya en el segundo semestre tenemos introducción a la economía.
tenemos, bueno, matemática, análisis cuantitativo, matemáticas para la dirección de empresas, ¿ya? Empresa es la idea, ¿cierto?, de emprender, ¿ya? De levantar una idea económica que brinde un servicio o un bien a la sociedad y de la cual yo voy a obtener un beneficio, ¿cierto? Este bien puede ser tangible, puede ser un bien cultural, ¿cierto? Ya en segundo año de esta carrera de ingeniería comercial tenemos microeconomía, macroeconomía, luego de nuevo microeconomía número 2, macroeconomía número 2, economía internacional, ¿cierto? Finanzas, ¿ya? Marketing, que es un ambiente, no se entiende un negocio sin la idea de marketing, sin la idea de vender a través de la publicidad esta idea de necesidad, ¿cierto? Si yo tengo un negocio, Maximiliano, tengo que generar la idea de que los demás tienen necesidad de mi negocio, de mi bien o de mi servicio, ¿ya? Entonces, en otras palabras, esta carrera en particular, ingeniería comercial, tiene en toda su malla prácticamente todos los semestres, ¿ya? Economía es como el ramo número 1 dentro de esta carrera. Le voy a compartir otros, bueno, aquí historia, ¿ya? Historia, te enseñan acá, a ver, ¿dónde está? Teoría y análisis económico. ¿Dónde está? Acá. Teoría y análisis de la economía. Ya en el tercer semestre está este ramo que antes estaba más adelante. Entonces, en cualquier, como dije, carrera relacionada con ingenieriles, o de las ciencias sociales, usted va a tener tarde o temprano un ramo relacionado con economía, ¿ya? Acá tengo la malla de ingeniería en administración de negocios, ¿ya? Tenemos microeconomía, ¿ok? Contabilidad, negocios de nuevo, ¿cierto? Formulación y evaluación de proyectos económicos, ¿cierto? De emprendimientos, ¿cierto? El marketing. Economía y marketing está intrínsecamente relacionado, ¿ya? Esto es historia. Acá está el ramo, la carrera de Derecho, ¿ya? Que a lo largo de su carrera tiene una y otra vez ramos relacionados con la economía, ¿ya? Derecho económico, ¿dónde está acá? Ahí está, Derecho económico 2, ¿ya? Derecho de mercado, justamente porque los futuros abogados tendrán que conocer, ¿cierto? Cuáles son los procedimientos que, en otras palabras, los bienes económicos que se buscan defender, ¿cierto? A través de el servicio de la jurisprudencia del derecho, ¿ya? Aquí tengo otra malla que es, bueno, ingeniería eléctrica. Y parece que aquí tenían, ¿o no? No, esta creo que no tenía economía como tal. La mayoría de los ramos de ingeniería tiene economía, ¿ya? Está relacionado con economía porque economía, entendiéndola como desde el punto de vista de los ingenieros, busca minimizar los costos y aumentar los beneficios, ¿ya? Ingeniería eléctrica, ingeniería mecánica, en psicología que les hicieran economía. Tal vez, bueno, las mallas dependen, ustedes saben, de las universidades, ¿ya? Economía, sociedad y política es una temática que está presente en cualquier carrera, en verdad, ¿ya? Porque el análisis económico, ¿ya? Y las
las preguntas derivadas de la economía llegan a cada una de las carreras. Bueno, en administración de empresas y administración pública también se busca, también se enseña economía, ¿ya? En otras palabras, economía es una ciencia social, ya que está presente en el quehacer diario de cada uno de las personas que viven en la sociedad, ¿ya? Sean estos como considerados como individuos, como colectivos, ¿ya? Los sujetos, perdón, los agentes económicos, ¿cierto? Los políticos, los gobernantes, toman decisiones económicas todos los días que tienen sus consecuencias, ¿ya? Vean ustedes que el aumento de 30 pesos en el pasaje de, de la persona, no era el pasaje escolar, sino que eran 30 pesos en el pasaje, digamos, general, provocó lo que se llama el estallido social, ya que provocó que políticamente hoy día estemos debatiendo un plebiscito, ¿ya? 30 pesos. ¿Ya? Entonces, eh, responder las interrogantes de la economía, ¿ya? De un modo de un modo beneficioso para el mayor conjunto de la sociedad, va a tener sus consecuencias. ¿Ya? Por eso está siempre relacionado con política, ¿ya? Con política, sociedad y economía. ¿Hay algún comentario, alguna pregunta acerca de si les sirve o les beneficia en una futura carrera? ¿El profesor tendrá alguna pregunta? A mí me queda bastante claro, Aldo. No sé si los chiquillos tendrán alguna pregunta. Yo por mientras quería, bueno, decir algo que en realidad he dicho en la mayoría de las charlas estas que hemos tenido. Probablemente los que se repiten en las charlas ya lo habrán escuchado, pero eh, tiene que ver con lo que hemos hablado de la deserción, ¿ya? La deserción universitaria muchas veces tiene que ver con, o tenía que ver en los años anteriores, muchas veces con lo que, por el desconocimiento que había al entrar a la universidad. Y estas asignaturas que nosotros estamos eh, presentando, vienen como a tapar esa deficiencia que había en los años anteriores y a tratar de acercar un poquito las, las asignaturas universitarias al colegio, ¿ya? Y desde ese mismo punto de vista, esta asignatura, como todas las otras que hay en la oferta, también van a ser con una exigencia mayor, ¿ya? Una exigencia más de un 60-70% más universitaria que de educación básica o de educación media, ¿ya? Recordemos que eh, estas nuevas bases curriculares están enmarcadas en una profundización completamente enfocado en la educación superior. Por lo tanto, vamos a exigirle desde UTP, desde dirección y los mismos profesores que van a impartir esta asignatura, mucha más autonomía de parte de los estudiantes, ¿ya? Independiente de cómo se trabaje la asignatura, o sea, de cuál sea el método de trabajo de cada profesor, la idea es que la exigencia vaya en aumento, ¿ya? Y esto es súper importante también dejarlo claro ahora, cuando falta bastante tiempo para que inicien todas estas asignaturas, ¿ya? Eh, bueno, y en general eso. No, yo creo que cualquier duda que se vaya presentando en el camino, en en estos días que quedan para la encuesta final, yo creo que el profesor Aldo, como yo o como todos los otros profesores, estamos siempre a disposición para poder contestar todas las dudas para que ustedes puedan elegir y tomar la mejor decisión para su futuro en la educación superior, ya sea cualquier día, o sea, cualquier decisión que tomen. Leí justo día de la Anita y ahí me confundí. ¿Qué día es la encuesta? El día, a ver, se supone que el día lunes se terminaban este ciclo de charla,
pero en realidad vamos a terminar mañana. Así que yo creo que el día martes va a estar lista la encuesta, ¿ya? Tengo que revisar ahí el calendario, pero tengo entendido que era el día martes 27. Sí, del martes 27 al 8 de noviembre creo que está abierto toda la encuesta de manera online, ¿ya? Así que chiquillos, si no hay más dudas, no sé, Aldo, si quisiera decir alguna otra cosa. No, más que nada, bueno, agradecer que se conecten y yo la verdad no tenía tanto conocimiento, salvo en en el último WhatsApp que usted me dio, profesor. Eh, y bueno, y ahora que se reafirma, ¿cierto? Este nivel como de exigencia mayor, digamos, universitaria que van a tener estos ramos, ¿ya? Me pongo como en conocimiento yo un poco ahora de esto, porque eso significa que, claro, por el modo de cómo uno levante las evidencias, lo que es la evaluación, va a tener que ser pensado ya sacando casos de cómo, no sé, pues los alumnos de ingeniería comercial hacen un trabajo, ya, una tarea, una prueba. En realidad como más que nada trabajos, ya hay pruebas, pero son como pruebas de concepto, porque economía tiene mucho concepto también, pero también tiene estudios de casos. Entonces se les presenta un caso a los alumnos, en el caso de que usted fuera, no sé, pues, gerente de X empresa o político, ¿y qué haría usted en torno a una problemática? ¿Ya? Yo sé que así lo hacen, digamos, recuerdo que tenía amigos de esta carrera, entonces, eh, claro, sería una exigencia ya como de carácter universitario, no de no verdadero y falso, digamos, de colegio. ¿Ya? Si, bueno, si va a ser así, significa que, claro, todos los profesores vamos a estar en esa y las evaluaciones van a estar. Yo me acuerdo que habían pruebas, hacían unos casos larguísimos de hipótesis, ¿cierto? Casos de pruebas, ¿cierto? Claro. En los ramos de economía, de ingeniería comercial. Aldo, sí, o sea, completamente, esa es la idea. Tampoco es cambiarle de frentón, así de un día para otro, el nivel de las evaluaciones o algo, o algo por el estilo. La idea es ir eh, haciendo esta transición hacia la universidad lo más real posible, ¿ya? O Claro, sea, tampoco es para que se asusten chiquillos, o sea, la idea es que para que ustedes vayan tomando conciencia de que ya van a estar en tercero y cuarto medio y ya este tercero y cuarto medio no es como los años anteriores de hace, no sé, de hace un tiempo atrás, sino que esto ya es para que ustedes vayan tomando decisiones para su futuro universitario. Ya, la idea es que si es que se van a equivocar en tomar una asignatura, por ejemplo, se equivoquen ahora y no en la universidad. ¿Ya? Y eso, para que no, ustedes puedan saber bien eh, si es que se están equivocando o no, o es nosotros, nuestro deber como profesores, es tratar de hacer esta asignatura lo más similar a algo universitario. Ahí quizás me explico un poco mejor con respecto a esta exigencia universitaria de la cual hablo yo, de un 60-70%, le puse ese porcentaje más o menos al ojo, con respecto a lo que se quiere para que se pueda eh, visibilizar lo que se está realizando en la universidad con estas asignaturas que son similares a las que nosotros vamos a dictar. ¿Ya? Así que, chiquillos, Patricio, te digo que sí, se van a subir todas al canal de YouTube. Estaba esperando tenerlas todas, pero yo creo que las voy a subir igual. Yo creo que puede que hoy día mismo suba las que ya han habido, que son las de ciencia, las dos, las de filosofía también las dos, la de taller de literatura, que fue ayer, la de artes visuales, que fue hoy día en la mañana, y la de hoy día, la que estamos ahora, la del profesor Aldo. Mañana quedarían tres
que son dos de el plan electivo, que es la de música y educación física, y la última que es la que voy a hacer yo de pensamiento computacional y programación, quizás a las 2 de la tarde por si hay alguien interesado también en eso. ¿Ya? Así que yo me despido, chiquillos. No sé si hay alguna última pregunta. Aldo, si quieres cerrar, también te doy la palabra. A hacer alguna invitación a tu asignatura, qué sé yo. No, más, que nada porque como yo estoy, ¿cierto?, revisando en la última semana este tema de los planes y programas y más que nada pensando en las actividades, ¿cierto?, a, mm, a proponer para el próximo año, yo iría como gradual, digamos, como son 4 unidades, partiría con no sé, unidad 1 más cercano a lo que los alumnos han conocido, ¿cierto? Y ya a partir de la segunda unidad, a más tardar la tercera, pero ya más a partir de la segunda unidad, proponer esta metodología más cercana a la universidad. En la cuarta unidad ya está previsto que sea un aprendizaje basado en proyectos, que ustedes levanten un proyecto hipotético, ¿cierto?, en torno a globalización y economía regional, ¿ya? O sea, problemas reales que existan, ¿ya? Entonces eso, yo como estoy pensando ahora este ramo, propondría eso, como algo más gradual, ¿cierto? La unidad 1, un poco situarnos desde el punto de vista conceptual, que es la economía, etcétera, y ya después ir avanzando hacia estos modus operandi que obviamente me tendría que asesorar con otra persona, digamos, de cómo se hace en la universidad, porque yo no estudié ingeniería comercial ni economía, ¿cierto? Pero eh, sacar estos moldes, digamos, más exigentes, ¿cierto? Eso, este ramo, como está presentado en los planes de programa, tiene harto aprendizaje, ya hay muchas cosas que no sabemos y también hay mucha mitología, muchas cosas que discutir, analizar en las sesiones, en las clases, eh, respecto de estos conceptos, ¿ya? Ya. Chiquillos, una última cosa antes de despedirnos. Ojalá que su decisión, que ya nos estamos acercando, sea de acuerdo completamente a sus intereses y no porque mis amigos se fueron a una asignatura o porque el profe me cae mal o me cae bien o qué sé yo, no sé, ¿ya? La idea es que esto sea para su futuro, de acuerdo a sus propios intereses, ¿ya? Así que yo creo que ha quedado todo bastante claro con esta asignatura. Te doy las gracias, Aldo, por este tiempo. Eh, a mí me quedó bastante claro, creo yo. A los chiquillos supongo que también. Así que eh, creo que ya se ha dicho todo. Así que me despido, chiquillos. Cuídense, que estén bien. Adiós. Hasta luego, profe. Nos vemos en un ratito. Chao a Claro. todos. Chao alumno, chao profesor, Chao, chao. gracias por conectarse y bueno, que elijan, me voy a despedir con una última palabrita, ya sé que estamos pasando la hora. No, no, dale. Hay una metodología, digamos, que yo alguna vez me hizo mucho sentido y es que uno se sitúe en 10 años más hacia adelante, 20 años más, y diga, ¿cómo yo puedo ser de mayor servicio o beneficio al conjunto de las personas que me rodean? En otras palabras, ¿de qué modo yo puedo servir mejor, ¿ya?, a el resto de la comunidad? ¿Ya? Esa es como una buena pregunta que uno se puede hacer en esta época importante que están ustedes, que es de toma de decisiones. ¿De qué modo yo puedo ser de mayor utilidad? ¿Ya? Tal vez emprendiendo un negocio, tal vez desde bueno, quién sabe, ¿cierto? Desde la salud, desde las ciencias sociales, pero aquí se trata de ser un aporte a la sociedad, ¿ya? Estamos todos interrelacionados, todos conectados, ¿cierto? Y es una manera ya que yo les comparto, ¿ya? Sin ir
sin nada más que agregar, me despido. Muchas gracias y nos vemos. Chao, chao, chiquillos. Chao a todos. Cuídense.